extranjeras. Agradecemos muy especialmente la presencia de la señora María Kodama, que nos está acompañando en esta casa, que nos honra. A los miembros de la comunidad irlandesa, te veo felices. Al curador de la exposición, Guillermo David, que nos acompaña aquí en la mesa, a los visitantes, lectores, a los trabajadores de la Biblioteca Nacional y a todos los amigos de la casa. Estamos reunidos hoy en este salón en conmemoración del levantamiento de Dublín en la Pascua de 1916. Hoy es su centenario. Nos honra poder acompañar a la República de Irlanda en esta celebración y poder ofrendar desde la Biblioteca Nacional de la República Argentina esta modesta exposición bibliográfica sobre literatura irlandesa, sobre la producción literaria producida a partir de la inmigración irlandesa en Argentina, a la que se le agrega una exposición sobre los sucesos de 1916, germen de la independencia de Irlanda. Presentamos hoy aquí también, como parte de la conmemoración, una edición especial del cuento Tema del traidor y del héroe, de Jorge Luis Borges, que, como muchos de ustedes recordarán, transcurre en un país oprimido y tenaz, según Borges, que, para comodidad narrativa, sugiere Irlanda. Ya se trate de Irlanda o de Argentina, el debate sobre qué memoria colectiva convocar para devenir nación soberana aún permanece abierto. Una cultura subalterna, por su situación periférica, posee, como postulaba Borges, tanto la facultad de elegir la tradición de la cual ser heredera, como las incidencias históricas a las cuales renunciar. La disputa por la construcción de una memoria literaria cosmopolita y singular a un mismo tiempo constituye la clave de la permanencia en la historia de un pueblo. Oscar Wilde observaba que aquella condición de ajenidad permite romper el provincialismo imperial que domina en los países centrales, demasiados cautivos de su propia historia. Irlanda, que durante siglos forjó su propia lengua con la que anudó una vasta saga literaria, escogió en un momento adscribir a la modernidad, no declinando su historia, sino deslizándose por la vertiente de las emancipaciones. El episodio histórico que hoy conmemoramos, estrictamente contemporáneo del advenimiento de la Argentina a la moderna democracia popular bajo el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, repercute en espejo en la consideración de quiénes somos y de quiénes queremos ser. Lo que en Irlanda era propuesto como renacimiento bajo el signo del irredentismo, aquí era instancia inaugural. Las vanguardias de los años 20, entre las que militaba el joven Jorge Luis Borges, acompasaron el comienzo de la soberanía popular efectiva de un país que aún no había decidido cómo conjugar los múltiples desafíos de la hora. La muestra bibliográfica que hoy presentamos no solo conmemora el hecho puntual del alzamiento armado de la Pascua de 1916 contra la opresión imperial inglesa, sino que propone la revisión del vínculo de aquel intento liberador con los textos que lo fundamentan hasta el día de hoy. Y no solo en Irlanda, sino en la estela que su extraordinaria cultura ha asignado para la humanidad y para el destino de nuestra nación y sus letras. Pues la presencia irlandesa en Argentina no se restringe a los miles de inmigrantes que desde las terribles hambrunas del siglo XIX recalaron en nuestras pampas, con el antecedente egregio del almirante Guillermo Brown, el primero en equiparar causas liberadoras en una retahíla de nombres históricos que llega hasta John William Cook y Rodolfo Walsh, sino que también comporta el balance que la presencia de su literatura ha significado en la constitución de nuestro propio imaginario. Me detendré por un momento nomás en el que tal vez sea el caso más relevante y significativo, al menos para nosotros desde esta Biblioteca Nacional, de ese vínculo, el de Borges y el episodio insurgente que hoy conmemoramos. En los años 40, Jorge Luis Borges imaginó, tomando como telón histórico la insurrección irlandesa, dos de sus cuentos más preciosos. Sobre el más conocido de ellos, Tema del traidor y del héroe, la Biblioteca Nacional presenta en este acto una edición facsimilar con investigación, estudio preliminar y notas de dos extraordinarios investigadores de la casa que son Laura Rosato y Germán Álvarez.
Cuenta también con la participación especial de Edgardo Kosarinsky, de Javier Cercas y Alberto Mangel, y todo esto se ha logrado hacer gracias a la generosa autorización de la señora María Kodama. En el relato se insinúa la formulación de la paradoja histórica que hace de sus momentos infaustos un avatar necesario de la liberación. El propio Borges consigna su trama como un ejercicio ficcional al estilo de los propuestos por Leibniz, Hegel o Spengler, que quisieron ver en la historia ciertos patrones tendientes al equilibrio, la evolución o la zozobra. Es decir, la historia concebida como un guión cuyo autor es a la vez parte de una trama mayor. La labor solapada del traidor, tema caro a Borges, sería un eslabón de la cadena de eventos que permiten colegir un cierto orden o destino, cuyo resultado sería un empate o equilibrio entre las fuerzas emancipatorias y las de la reacción. No pasaría de ser un sagaz ejercicio de estilo que vuelve literatura fantástica el drama de la historia, si no fuera por las preguntas que dirige al presente. Menos frecuentada por la crítica, La forma de la espada abunda en situaciones que en cierto sentido corrigen, simplifican aquellas derivas posibles de tema del traidor y del héroe. Pues allí, la traición del alzamiento es contada en tercera persona por su protagonista que ha migrado al Uruguay, ha devenido gaucho y carga su culpa bajo la forma de una cicatriz rencorosa. Ya no es su redentor, sino su avergonzado ejecutor, quien narra su vejamen no para ser perdonado, sino apenas comprendido en su infamia. Fidelidades y traiciones, entonces. Fidelidades y traiciones constituyen sin duda las ocasiones de la vida social, institucional, política y en última instancia moral de una nación. Fidelidad y traición a un mandato original asentado en los libros, que son el libro de actas del juicio universal, que nutren bibliotecas como esta, en cuyas letras impresas anida la esperanza de comprensión de las desavenencias del presente y acaso, merced a la labor de sus custodios, los anónimos trabajadores de la casa que con amoroso celo resguardan el acervo del país, alienten el fervor de un futuro liberador. La lección de Irlanda, de su literatura, la de esa pequeña isla que brindó al mundo, además de 4 premios Nobel, las obras de Swift, Berkeley, Beckett o Joyce, así como la lección de Borges, y de quienes somos sus melancólicos y atentos lectores, nos ofrece hoy, como cantan los aguerridos irlandeses, aunque haya dolor o herida, un testimonio de esperanza. Muchas gracias. Me gustaría, antes de darle la palabra al curador de la exposición, Guillermo David, que hizo un trabajo realmente excepcional, hacer entrega de la edición especial de Tema del traidor y del héroe, de Jorge Luis Borges, en edición crítico-genética de Laura Rosato y Germán Álvarez. Te pediría, Laura, si te puedes acercar vos, a entregárselo vos al señor embajador, por favor. Este es un momento muy especial para todos nosotros. Hago una aclaración, al concluir esta jornada vamos a entregar en esta celebración irlandesa un ejemplar por persona, por favor. Este es un trabajo muy precioso para todos nosotros y después se va a poder solicitar institucionalmente a través de la página web de la Biblioteca Nacional. Cualquier biblioteca del país y del mundo va a poder solicitar la edición crítico-genética de Tema del traidor y el héroe y le será enviada especialmente. Ahora sí, entonces le doy la palabra a Guillermo David, curador de la exposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por su presencia, a María Kodama, al embajador, a las autoridades presentes, a mis compañeros de trabajo que remando las vicisitudes de público conocimiento, han hecho posible esta muestra, que muestra sobre todo
carácter permanente en las instituciones, sobre todo en las bibliotecas. No habría nación sin bibliotecas, no habría cultura sin bibliotecas, no habría literatura, no existiríamos sin los textos que nos fundan. Entonces, para mí es un honor poder compartir con mis compañeros este momento. Bueno, la literatura irlandesa, en principio, recuerdo una conversación, la primera conversación con Justin, que decíamos, al final todo lo que queríamos que era la literatura inglesa es casi toda irlandesa. Profunda envidia, lo primero que sentimos. Hubiera bastado con que dieran a Berkeley, que inventó el idealismo filosófico, la mejor invención que cualquiera que haga ficción o que hable simplemente puede pretender. Es ser percibido, la palabra funda el mundo, por lo tanto todo está dentro del orden de lo posible. Pero no se contentaron con darnos a Berkeley, ¿no? Tuvieron que darnos a Beckett, a Joyce, a Swift, tuvieron que darnos a Bram Stoker, alimentar nuestras pesadillas con el Monk Lewis, tuvieron que darnos a Le Fanu. Por si eso fuera poco, fundaron una saga insurreccional que se remite a 700, 800 años, escrita en otra lengua, una lengua maravillosa, imposible, impronunciable, con una grafía distinta. Ahí pueden ver en aquella pared 2 Biblias que pertenecieron a la primera biblioteca pública de Buenos Aires, que fundó Mariano Moreno, Biblias en gaélico irlandés, cuyo origen no conozco, cómo llegaron aquí. Son, de algún modo, legados secretos que las bibliotecas públicas poseen. Voy a ser personal por un momento. Yo soy de Bahía Blanca. En Bahía Blanca existe una biblioteca muy antigua, fundada por la Pacific Railway Company, la compañía de ferrocarril, que fundó el primer club de fútbol de la Argentina y la primera biblioteca de la ciudad. La fundaron, ¿quiénes? Los irlandeses que iban a trabajar de obreros, de operarios, en el tendido de las vías férreas. En el sótano de esa biblioteca, en la cual me crié, hay una pequeña estantería con los libros originales que trajeron esos irlandeses. Hay ediciones hechas por William Morris, en las prensas de Morris, y hay una primera edición del Tristram Shandy, de Lord Sterne. Estaba intonso, yo tuve el honor y me transformé en un infame por un momento porque fui el que abrió ese libro después de 200 años, y mi primera lectura de Shandy tuvo que ver con ese ejemplar en su primera edición. Traigo esto a colación porque hace muy poquito, y está exhibido en una de las estanterías, ha salido una nueva traducción, la segunda traducción hecha en la Argentina, del Ulises de Joyce, por un coterráneo bahiense, Marcelo Zavaloy, que al igual que el primer traductor, Salah Subirat, no es alguien que provenga ni siquiera de la literatura, no digamos ya de la academia, ¿no? Salah Subirat era corredor de seguros y Marcelo Zavaloy es electricista. Pero ambos se encontraron en la posibilidad de traducir. Yo he traducido algunos libros. ¿Qué es traducir? Es encarnar la lengua del otro. Cuando pensamos en que se puede hacer versiones del mayor libro más intraductible, junto con el Phineas Wake, que está por salir también una nueva traducción del propio Zavaloy, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando qué nos conecta con aquella cultura antigua que de algún modo nos dice algo al presente pese a las barreras lingüísticas, pese a la historia que pasa y que al sedazo de las tragedias históricas debería eventualmente sumirnos en el olvido o en una distancia inmarcesible. Sin embargo, la insurgencia irlandesa nos sigue hablando, la seguimos conmemorando. El irredentismo irlandés que late en el himno, pero que late sobre todo en los textos y en cualquier irlandés que conozcamos por un ratito, esta idea de que aquellos, como el viejo proverbio romano, aquellos que van a morir te saludan, aquellos que están dispuestos a ir al muere para sostener una herencia que es literaria, pero que es de la lengua también, y que es sobre todo del honor, porque si hay algo que atraviesa la literatura irlandesa es el relato del honor, desde las viejas sagas épicas de Deirdre y Cuchulainn hasta el presente. Ese es el legado que en la Argentina resuena pese a todas las mediaciones
que las traducciones puedan presentar como distancia. Entonces, seguimos traduciendo, seguimos encontrando en la literatura. Lo primero que encontré cuando empecé la investigación es esto, que la literatura irlandesa está muy presente en toda la cultura argentina. Por supuesto, existiría Borges sin la literatura irlandesa, pero hubiera sido otro Borges, sin duda. Atraviesa el pensamiento borgiano, Berkeley, ¿no? No existiría Macedonio Fernández sin Lawrence Stern, sin el Tristan Shandy. No existiría mi viejo amigo Nicolás Casullo, su Frutero de los ojos radiantes, que es la gran obra joyciana escrita en el exilio, al igual que Joyce, en relación a Irlanda. No existiría, por supuesto, la prosapia de locos irlandeses insurrectos que en la Argentina son una genealogía que comprende a Walsh, que comprende a John William Cook. No existe una alarma. Creo que la presencia de la cultura irlandesa en la trama de textos... Funciona la alarma. Bueno, decía básicamente, para volver de las empanadas a la gran literatura irlandesa, decía que cuando volví a leer, y algunos de los libros están aquí, son de mi propiedad, digamos. Sergio Kiernan aportó gran parte de sus libros de su colección, Juan José Delaney también. Ellos colaboraron con textos preciosos en este catálogo que fue diseñado por Máximo Fiori, que hoy no se cuenta entre nuestros compañeros. El catálogo es el primer catálogo bilingüe que hacemos en esta biblioteca. Eso también es una novedad y es bien interesante cómo nos habita el inglés. Hay un texto bilingüe también de Justin Harman. Cuando empecé la investigación y cuando releí y fui viendo la estela de imágenes, porque una muestra es sobre todo un relato, es como escribir un libro, es una muestra, es narrar con imágenes aquel sesgo diminuto y específico de lo que se quiere contar. Encontré que en realidad estaba hablando de la Argentina. Hablar de Irlanda, un poco por lo que acaba de decir Ezequiel, es de algún modo también hablar de la Argentina. Pienso en mi abuelo y mi bisabuelo, los David, que fueron luego mudados a David, que eran irlandeses, se fueron agauchando en la zona de Madariaga, casándose con indias, fueron perdiendo la lengua, pero quedó como una especie de relato antiguo, esa procedencia que se dice que era anterior a las hambrunas, a la inmigración de las hambrunas, de 1820 más o menos. Mi abuelo, que era pasador, recibió las pasadas de su abuelo, que tenían fragmentos, palabras sueltas en gaélico, ¿no? Gaélico irlandés. Y eso era todo lo que se sabía en la familia. Entonces digo, este modo de habitar la lengua, de habitar la literatura, la cultura argentina, no es otra cosa más que decir, bueno, somos una cultura singular y cosmopolita, como bien dijo Ezequiel, somos una cultura que está atravesada por ese vínculo que se define en esa diferencia. Cuando hablamos de la diferencia estamos hablando de lo que tenemos en común en realidad, y que felizmente, además tiene una profunda inmigración muy antigua, de origen irlandés. Ahí van a ver unas fotos de Mercedes, por ejemplo, la Catedral de Mercedes, San Patricio, hermosas, hechas por Jimena Dualde, que está por allí. Van a ver literaturas producidas en la Argentina, los libros de William Bulfin, el que generó el Southern Star, por allá está Guillermo, cuyo hijo fue uno de los héroes del alzamiento del 16. Digo, de algún modo traté de contar, seguramente fracasé en el intento, pero traté de dar los elementos para poder contar algo de esta historia que creo que nos compete a todos, argentinos, irlandeses, hiberno-argentinos, como se le gusta decir a Justin, una antigua denominación de la ascendencia, esa mezcla, esa mistura que hay aquí, gauchos irlandeses, en fin, como queramos llamarlos. Así que, bueno, les doy las gracias por estar aquí. Me encantaría escuchar las opiniones sobre la muestra. Hay algunas piezas secretas distribuidas, algunos textos secretos ubicados en unos rinconcitos de la muestra. Hay piezas bibliográficas. Bueno, por supuesto, están los manuscritos de Borges, las anotaciones en algunos libros de irlandeses ilustres y los manuscritos que aquí se ha incorporado en el texto del tema traído del héroe. Hay ediciones modernas, ediciones antiguas, hay algunos autores fascinantes. Hay algo por aquí
de la situación actual del arte irlandés. Así que, bueno, creo que es una muestra para disfrutar, para compartir y para ver que al final somos todos parte de la raza humana, del género humano, y como tales somos iguales. Señor viceministro y secretario de Cultura y Creatividad, que está con nosotros, Ezequiel, director de Cultura de la Casa, de la Biblioteca Nacional, Guillermo, que el comisario que ha hecho es el responsable, en cierto modo, por mucho de lo que ha pasado a María Kodama. Es un gran honor para mí estar aquí. Esto, en cierto modo, es la realización de un sueño. Estuve aquí en la biblioteca con el antiguo director Horacio González, con Ezequiel, con Guillermo y con otros colegas, y empezamos con Sergio Kiernan y otros. Empezamos a hablar de esta idea y realmente tenía mis dudas que íbamos a poder realizarlo. Así que siento un gran orgullo, una humildad de que Irlanda sea el objeto de esta exposición tan comprensivo. Estuve en Irlanda la semana pasada para las conmemoraciones y me preguntaban un poco de los eventos, y yo hice referencia a este evento y realmente no lo podían creer que iba a haber un evento de este carácter en Argentina. Por eso la existencia de este catálogo tan imponente, comprensivo, es tan importante y va a ser un tema de gran interés en Irlanda misma. Quisiera agradecer primero a todos de la biblioteca que han hecho tanto para realizar esto. No solamente el exdirector y Ezequiel, Guillermo y los otros colegas, pero todo el personal, porque sé de mi experiencia las dificultades y los problemas en organizar un evento de esta naturaleza. Es curioso, en cierto sentido, la idea de conmemorar una rebelión, un levantamiento que fue un acto militar en una biblioteca. Uno puede preguntar por qué, pero la realidad es que la rebelión de 1916, el levantamiento, salió de una revolución cultural, de un renacimiento literario y cultural en los fines del siglo XIX. Y muchas de las figuras de este levantamiento fueron figuras literarias, con profesores, gente que amaban la palabra escrita. Por eso la idea de tratar de explicar la historia, no simplemente con una cronología de lo que pasó, a través de las caras de las personas. Hay 44 retratos litográficos aquí que trata de explicar a través de historias individuales, retratos individuales, cómo fue el levantamiento, de dónde salió. Y espero que esto explica un poco el contexto para esta exposición tan importante. Me alegro mucho lo que dijo Guillermo ahora del sentido cosmopolito de la cultura en Argentina, y siento muy contento que ese sentido de ese cosmopolitanismo incluya Irlanda y la contribución de los irlandeses a través
de los inmigrantes y a través de nuestra literatura. El año es muy especial. Tenemos el centenario de este evento en Irlanda. Vamos a tener ahora los eventos conmemorando el bicentenario de la independencia argentina. Y de ahí salió la idea de una conmemoración compartida. Y este evento, en cierto modo, refleja justamente eso, compartir la conmemoración a través de una exposición literaria, bibliográfica, que yo creo que es sin precedentes en español. Yo creo que en ese sentido este catálogo, esta colección es única y hay que destacar eso. Quería agradecer también los que han contribuido con artículos, Sergio Kiernan, Jorge Fontebrider y Juan José Delini también, que han hecho un gran esfuerzo en el documento, en este catálogo para explicar el contexto tanto de la rebelión que de la literatura irlandesa y específicamente la literatura de los irlandeses, los porteños, irlandeses porteños. Es un evento para nosotros emotivo porque tuvimos hace poco un acto aquí en Plaza Irlanda, en Caballito, con la presencia de la vicepresidenta de la Nación y después una ceremonia religiosa con el cardenal arzobispo de Buenos Aires, justamente en la ocasión de esta conmemoración. En un acto en frente de la estatua de Pádraig Pearse. Pearse, que fue una figura muy singular y también escritor, y en gran parte autor de la Proclamación, que es una obra literaria que vale la pena leer. Fue interesante escuchar las palabras, el texto de esta proclamación ser leído en Buenos Aires por chicos de los colegios irlandeses, un evento emotivo. Sobre todo esa idea que clave de la proclamación, de la creación de una república, de un nuevo Estado, con la idea igualitaria como figura central. Si bien los signatarios pueden haber sido un grupo reducido, hubo una visión, una determinación, un coraje y una perspectiva que los convertían en verdaderos gigantes. Una nueva Irlanda como una democracia nacional. Y cito, una república que garantice la libertad civil y religiosa, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y que declare su decisión de ir en pos de la felicidad y prosperidad de toda la nación y de todas sus partes, valorando a todos sus miembros sobre la base de la igualdad. Estos patriotas, todos representados en esta muestra, creían que ese objetivo solo podía lograrse a través de una independencia total. Claro, fue un fracaso militar, una derrota casi inmediata en 6 días, pero obtuvieron una victoria moral importantísima. Tras la rendición incondicional de los líderes, la opinión pública inicialmente no estuvo del lado de los insurgentes, debido a una falta de comprensión del propósito y también las muertes ocurridas. Sin embargo, esto cambiaría junto con la inmediata
y enérgica supresión por las fuerzas británicas y la proclamación de la ley marcial. La ejecución de 15 de los líderes, incluyendo a Pierce, a lo largo de un extenso periodo, provocó una indignación pública. Roger Casement, uno de los que fue ejecutado, pero en otro momento, había tenido un rol aquí en América Latina como funcionario británico, y tuvimos hace poco la posibilidad de organizar una exposición en el ex ESMA, en el Museo de la Memoria aquí, sobre la vida de Casement, justo en el contexto de su rol en el levantamiento. Este levantamiento ha provocado un gran debate en Irlanda sobre el porqué y la justificación, críticas también de que fue un momento de introducir la violencia política. El debate sigue. Es interesante, el otro día hubo un debate sobre una decisión de construir una pared con todos los nombres de todos que fallecieron en este evento, incluyendo los soldados británicos, los nombres de los soldados británicos que fueron involucrados en el momento. Y el consenso, yo creo que es un consenso, es que justamente esta conmemoración tiene que ser inclusiva y que había que incluir todos sin distinción de nacionalidad, de religión, y así es. Pero es un debate que sigue. Entonces, la idea de una conmemoración no es glorificar la violencia, y eso es importantísimo en el contexto de la historia de Irlanda en los últimos años. Las divisiones que siguen existiendo en Irlanda del Norte, es importantísimo que esta conmemoración no cree nuevas divisiones. La idea es construir esta conmemoración en base a la inclusividad. Yo creo que esto es un tema que es importante no solamente en Irlanda, pero para los irlandeses en el exterior y amigos de Irlanda. Esto es la idea central. Creemos que esto puede ayudar a la reconciliación y un mejor entendimiento. No quiero extenderme, pero simplemente sobre la conexión con Argentina. Vamos a tener este año, yo en un momento esperaba tenerlo para este evento, un libro que se está terminando por un profesor irlandés, Dr. Dermot Keogh, es un profesor de historia en Cork que ha trabajado en los archivos aquí en Buenos Aires, en Londres y en Irlanda, y está un libro que explica la historia de las relaciones en ese momento, entre el año más o menos 1915 y 1923, entre Argentina e Irlanda. La esperanza que hubo en el momento, que Argentina, influenciado por una colectividad irlandesa, podría ayudar a este nuevo Estado, muy débil. Cuando miramos atrás, uno puede decir, pero fue inevitable, pero en el momento es obvio que no lo fue. Necesitaba amigos, necesitaba ayuda, apoyo, y Argentina ayudó, y hay una apreciación de eso.
en Irlanda. Yo creo que esta exposición, en cierta parte, nos ayuda a interpretar esos nexos, lazos tan importantes en el momento. Hubo muchas dificultades en Irlanda en el momento. Hubo colectas aquí en Buenos Aires entre la colectividad irlandesa. Fue mandaron ayuda, hubo grandes manifestaciones en favor de la nueva república. El Eamon Bulfin, nacido aquí en la Argentina, hizo la bandera sobre el correo, que fue el punto central de la rebelión. Después condenado a muerte y una sentencia que fue conmutada por haber nacido en la Argentina. Y tengo que decir que el hijo de él, Michael Bulfin, que es un escultor, va a venir aquí en unas semanas. Entonces esperamos organizar unos eventos, memorias, porque él es el nieto de William Bulfin, que fue el editor del Southern Cross y que jugó un rol tan importante en la historia de los irlandeses en la Argentina. No quiero extenderme más. Quería simplemente decir que esto es una exposición, no solamente este acto, esto va a durar durante hasta junio, y estamos tratando de organizar eventos de interés durante este periodo. Voy a hacer referencia a algunas. Vamos a proyectar la película La Rebelión Irlandesa, que fue emitido por la televisión pública hace unas semanas, pero pasarlo aquí en la biblioteca. La presentación de otro libro interesante, comparando el nacionalismo y diásporas, los casos vasco y irlandés en la Argentina, de María Eugenia Cruzet. Un tema muy interesante, esa comparación. Hay muchas similitudes entre los vascos y los irlandeses. Vamos a tener también otro escritor irlandés que también ha escrito una biografía que se va a presentar en la Feria del Libro, una biografía de Rodolfo Walsh, pero que va a hablar aquí sobre el resurgimiento del gaélico y en el contexto del nacionalismo irlandés y del levantamiento. Eso es el 28 de abril. Y también va a haber organizado por Guillermo y la biblioteca aquí una jornada muy interesante el día 12 de mayo. Espero que los detalles van a ser enviados a todos. Es un día muy especial, no voy a leer todos que van a participar, pero es sobre Irlanda, sobre la literatura irlandesa. Esperamos también ver la publicación de un libro con la ayuda del Banco Ciudad sobre los irlandeses y la ciudad de Buenos Aires, un libro de imágenes con textos breves sobre la influencia y los vínculos entre los irlandeses y la ciudad de Buenos Aires. La idea es una serie de eventos para llenar estas semanas. Repito que es un gran orgullo estar aquí. Espero que van a tener la posibilidad de pasar por la exposición y acompañarnos en un vino ahora. Muchísimas gracias.